El día de hoy hablaremos de las condiciones históricas que orientaron las proyecciones actuales del conflicto por la tierra y el desplazamiento forzado en Colombia. Una historia del conflicto que el Estado no quiere contar. Por ende, el día de hoy realizaremos un análisis histórico de la guerra en Colombia, que ha estado transversalizada directamente por los conflictos de tierra, la cual desde décadas anteriores ha estado condicionada por la desigualdad e inequidad en la redistribución de la misma. Esto bajo unos órdenes y gobiernos inexistentes y centralizados que solo enfocan sus esfuerzos en el potencial de las capitales del país, dejando en situación de abandono a los territorios rurales que en la actualidad aún siguen siendo objeto de desigualdades, de violaciones de derechos e injusticias que se agudizan tras el poco control y compromiso del Estado por reparar y devolverle a los territorios y las tierras que gracias al desamparo político, económico y social les han sido arrebatadas. En ese sentido, para hablar de las condiciones actuales y las proyecciones del desplazamiento forzado en Colombia y la problemática sobre la tierra, se debe comenzar hablando de los procesos que a través de la historia se generaron para que a lo largo del tiempo se propagara año tras año esta problemática. Esto se sustenta al reconocer que Colombia es el país con mayor desigualdad en distribución de tierra de Latinoamérica. El 0.4% de la población posee el 43% de la tierra. Es decir, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. En ese sentido, Colombia ha demostrado que los mecanismos de control sobre la tierra son nefastos y están completamente desfasados, ya que son los mismos servidores públicos y sus fuentes de poder los que a lo largo de la historia han agudizado la problemática de la redistribución de la tierra, ya que para la década de los 60 el gobierno, mediante un programa de ordenamiento territorial, entregó los baldíos a los más ricos en vez de acentuar su mirada a equiparar las desigualdades, entregando los baldíos a los más pobres, sabiendo que para esa época ya era bastante desigual el territorio, presentando el 29% del territorio ya estaba ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. Es allí donde, compañeros, nos debemos preguntar ¿hasta dónde debe llegar el gobierno para encontrar soluciones viables que reflejen la recuperación de los derechos que les han sido arrebatados y que al mismo tiempo busque medidas justas para distribuir y devolver las tierras a los campesinos que han sido víctimas de despojo? De igual forma, que se establezcan medidas de control sobre los grandes terratenientes poseedores de tierra que muchas veces las han obtenido ilegalmente y que de esa manera se intente mitigar los conflictos por la tierra y por el contrario, es necesario que los gobiernos y la sociedad como tal trate de conducirse al reconocimiento de nuevas respuestas frente a los derechos de las poblaciones desplazadas, constituyendo esto una oportunidad no solo para los desplazados, sino para el país de modificar esta tendencia que conduce a la nación al empobrecimiento. Y aunque mucho se ha avanzado en cuanto a leyes y protocolos de atención, es insuficiente
porque demuestra la dramática realidad que el país sigue afrontando, ya que este es uno de los países con mayor cifra de desplazamiento forzado, con un aproximado de 6 millones de víctimas y más. Y que sumado a eso, en estos territorios es donde se desarrolla con más fuerza el conflicto entre guerrillas, paramilitares y el ejército, por lo que pone en una crisis mucho más aguda y en un estado de vulnerabilidad mucho mayor a todos los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, que son quienes padecen estas barbaries y son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, siendo sometidos a desplazamientos forzados, asesinatos masivos, reclutamientos y por ende el despojo de sus tierras, que ha sido por años una de las estrategias más usadas por los grupos ilegales para tomar el control de ella y ponerla al uso de producción de droga para aumentar su poderío económico, como también para poner en tensión a los pueblos. Y aunque esta dramática realidad debió ser cambiada tras el proceso de paz, hoy en Colombia, lamentablemente, se evidencia que la guerra ha vuelto a despertar y con ello a diario inicia una nueva ola de campesinos que antes habían retomado sus territorios tras el proceso de paz y que ahora se ven en la obligación de abandonar de nuevo por la reanudación del conflicto en sus territorios. Por ende, el desplazamiento sigue siendo una realidad en el país. Y algo no menos importante y alarmante es que se ha presentado progresivamente ataques sistemáticos contra los líderes sociales, que según investigaciones se evidencia que los lugares donde se están presentando estos ataques y violaciones contra la vida humana son regiones donde había apoyo al proceso de paz, lo que configuró un factor de riesgo adicional. Si bien los visibles son los líderes y lideresas que protestan y exigen un país en paz, son quienes son objeto de destierro y de muerte, lo que presupone que el país en tan poco tiempo se ha visto subsumido nuevamente en una guerra que ahora se puede decir va más allá de un conflicto de tierra. Presupone un conflicto político y económico de intereses concentrados de unas élites colombianas que sitúan su interés en concentrar su poder en todo el territorio colombiano. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar atentamente y los esperamos en una próxima ocasión. Feliz día.